Yo soy un nuevo poder. Yo soy un nuevo poder. Yo también soy un nuevo poder. Yo 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 soy un nuevo poder. Nosotros los jubilados también tenemos asiento en un nuevo poder. Nosotros también tenemos representación en un nuevo poder. Nosotras también somos un nuevo poder. Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezaron, donde empezó mi papá. Yo vine solo, Solo. una carreta de madera. Ajá. Una negra. Puras conchas era usted. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Ese es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, completamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira. Se niega. Con la cosa la moda, vuelta la moda. Un look crema, pues. Ahí está. Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenos días. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Y bueno, los comentarios seguramente surgen en razón de la inseguridad y los sicariatos que sigue predominando en nuestra querida Lima. Ustedes han podido advertir pues estas noticias referentes a lo que ha ocurrido en McDonald's del Lince, donde por cierto las investigaciones siguen y se dilucidarán todos estos aspectos, y hay dos hipótesis que ya se vienen manejando desde la Fiscalía, que viene investigando en todo su rigor. Y en el ámbito del debate, no tanto ya político, sino del ámbito constitucional y jurídico, sobre todo, amigas y amigos, es que este martes próximo, estamos cerquita, se da pues la ponencia y transmitido en vivo y en directo desde la plataforma correspondiente del Tribunal Constitucional, donde el magistrado Carlos Ramos tendrá pues que exponer esta ponencia, que dicho sea de paso ha sido revelada para que se den las opiniones correspondientes de referente a que sí. Estamos hablando efectivamente de la disolución del Congreso, ¿no? Esta demanda competencial, si es que en realidad hubo un exabrupto por parte del Ejecutivo y la forma en que actuó posteriormente también el presidente del Congreso. Bueno, esa parte no se ha manifestado, sin embargo, hay muchos debates por ambos aspectos, a favor o en contra de lo que se ha pronunciado el magistrado Carlos Ramos. Por ello, hemos invitado a un abogado constitucionalista. Él es docente, digamos catedrático universitario en varias universidades de nuestro país. También es presidente de una institución latinoamericana jurídica, donde pues investiga mucho el aspecto de la academia jurídica. SEDAN es el nombre de esta institución, y ya se encuentra con nosotros, a quien damos la bienvenida de forma inmediata para abordar temas sobre esta demanda competencial y sobre todo qué se viene en el aspecto de un parlamento efímero, que el 26 de este mes de enero son las elecciones a nivel nacional. Bueno, damos la bienvenida en forma inmediata a Ricardo Velázquez. Ricardo, muchas gracias por estar en nuestro programa, gracias por asistir. Buenos días, Juan, un gusto nuevamente estar en tu programa y efectivamente para conversar temas relevantes de la vida institucional y constitucional de nuestro país. Sí, efectivamente, por eso es que partimos del punto concreto en la que has podido tú evidenciar de que hay dos, situaciones de... Posturas, ¿no? Posturas muy bien defendidas en lo que atañe a esta demanda competencial, por cierto, que ya ha sido revelado
la posición del magistrado Carlos Ramos. ¿Cuál sería tu apreciación en términos generales? Bueno, mi apreciación en términos generales es que me parece que el magistrado Ramos tiene una postura ciertamente histórica, para efectos obviamente de justificar, una situación de facto e inconstitucional que dio el presidente Vizcarra, ¿no? Claro. Y desde luego yo creo que esa postura se aparta desde luego de la Constitución, de los procedimientos, y como tal no resuelve el asunto de fondo que tiene que ver con un principio de un Estado constitucional y democrático de derecho, que es el principio de división, equilibrio y competencia de poderes. Desde esa perspectiva, ¿de qué sirve dar una argumentación histórica si solamente te vas a quedar en la historia? Y si la historia tú lo nombras, tú lo recopilas para efectos de fundamentar algo que rompe con el Estado constitucional, con la democracia constitucional. De esa perspectiva, me parece que no es institucional y legítima digamos, no es constitucional esa postura. Sin embargo, no está todavía todo decidido, ¿no? Claro. Esto se va a decidir, va a ser producto de un debate, pero yo tengo otra preocupación incluso. ¿Cuál es, Ricardo? La preocupación es que la propia composición del Tribunal Constitucional y la forma como se elige y se designa, yo ya le he dicho en otra oportunidad, la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional son, si bien es cierto, son abogados, pero no son constitucionalistas. Recién están empezando a entender, a comprender y a conocer el derecho constitucional en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucional. Claro, por eso es que cometen cada cosa absurda. ¿Qué podemos esperar de un miembro del Tribunal Constitucional si en su formación jurídica, académica, es a lo mejor un especialista en derecho comercial, en derecho civil, en derecho procesal, en metodología de investigación jurídica, y más no en derecho constitucional? Entonces, para un constitucionalista, lo básico, lo fundamental es la defensa del orden constitucional, la defensa de los derechos fundamentales, la defensa del principio de división y equilibrio de poderes. Y cuando vemos que un magistrado del Tribunal Constitucional no defiende esos principios, para mí están en cualquier otra cosa menos en una lógica jurídico-constitucional. Y eso lamentablemente es lo que está pasando. Ahora, por cierto, hay un esmero, ¿no? Al margen, claro, lo que bien sostiene Ricardo, hay un esmero por parte de los miembros del tribunal a que esto se llegue a buen puerto y finalmente, de repente tal vez el martes o el miércoles finalmente concluya, ¿no? Porque, por cierto, incluso había una sugerencia para que se declaren en sesión permanente, ¿no? O sea, el día de martes empiezan, pero si durante la jornada del día no concluyen, retoman el martes hasta concluir. Ese es un buen gesto por parte de ellos, ¿no? Sí, y es un debate abierto, que tiene su pro y su contra, ¿no? Por ejemplo, eso es un tema que se sostiene de que por qué los contras de un debate abierto, a veces precisan un poco a nuestros amigos televidentes. Lo que pasa es que cuando no se tienen muy claras las ideas, cuando no tienes una buena formación jurídica o constitucional, antes que responder y escuchar los principios y mandatos constitucionales, lo que vas a escuchar es el reclamo del pueblo, que puede ser justo, pero también puede ser injusto, porque va a depender de la naturaleza, del momento, del clamor, del calor popular, ¿no? Y no siempre el calor popular es el que te direcciona de forma correcta. Con esto no estoy justificando y no estoy en contra de lo que puede querer y aspirar el pueblo, todo por el contrario. El pueblo siempre quiere un orden justo, equitativo. Pero ¿qué pasa si el pueblo, por ejemplo, pide a estas alturas del camino mandar a la guillotina o al paredón, o pide fusilar a todos los funcionarios públicos? Yo digo, en una lógica democrática de derechos humanos, ¿será correcto eso? Para mí no. Entonces, un magistrado tiene que tener primero la cabeza fría. Por cierto, tiene que responder y escuchar esos mandatos y principios constitucionales que nacen y emergen
del orden político jurídico constitucional. Muchos dicen, no, es que yo soy magistrado y en consecuencia yo soy lo que me manda mi conciencia. Pero yo digo, hay una conciencia al cual no puede rehuir el magistrado. Es la conciencia que emerge del orden político, jurídico y constitucional. Claro. Y nuestro orden jurídico constitucional es un orden democrático constitucional, que significa no solamente elegir a nuestras autoridades, sino que esas autoridades deben respetar la institucionalidad, deben respetar la ley, deben respetar la Constitución, deben respetar los derechos humanos, deben respetar la autonomía de los poderes. Por cierto, efectivamente, Ricardo. Ahora, queremos tu posición también, Ricardo. Tú como docente universitario puedes, por cierto, dar precisiones en este aspecto que también genera controversia, ¿no? En el mundo jurídico y también incluso constitucionalistas como tú. Referente a la denegación fáctica, Ricardo, porque efectivamente también hay ciertas posiciones críticas al magistrado Ramos, porque en todo el abordaje del... Sí, solamente, mejor dicho, no ha expresado taxativamente, no ha mencionado la palabra fáctica, sino material, iba por ahí. Entonces, a ver un poquito... No, desde luego yo estoy en desacuerdo con esa postura. Claro. Yo he dicho, mi postura ha sido firme desde el primer momento, que para mí ha sido un golpe de Estado, ¿sí? Y sigo manteniendo eso, aunque no sea popular lo que digo. Yo defiendo ideas, defiendo un orden democrático constitucional, defiendo los derechos humanos, y de esa perspectiva me voy a mantener en esa línea. Puede que a la mayoría no le guste, pero felizmente yo diría más del 90% de constitucionalistas estamos en esa postura. Correcto. Solamente un porcentaje mínimo avala este golpe de Estado, ¿no? Y felizmente, claro, alguien dice, bueno, pero ya estamos dando la salida constitucional al convocar unas nuevas elecciones para el Congreso. Sí, pues, pero eso se ha hecho rompiendo el orden constitucional, rompiendo la autonomía de un poder. Ese poder que se disolvió nos puede gustar o no, desde luego, no nos gustaba. Pero de ahí a dar todo el poder a uno de los órganos públicos, esa es una cosa, digamos, que no se puede aceptar en pleno siglo XXI. No se puede aceptar desde una perspectiva democrática constitucional. Quienes quieren justificar eso, bueno, es su problema. Yo digo, en el campo de la historia del derecho constitucional, sabremos en su momento de establecer y deslindar responsabilidades, porque nosotros, así como los médicos, los ingenieros, tienen sus principios, sus reglas. Claro. Los abogados creemos en la justicia, ¿no? Y la base para la justicia o para alcanzar la justicia es la libertad, es la igualdad, es la solidaridad, ¿no? Claro. Y no es posible lograr la igualdad, la libertad, si no es en un orden democrático, salvo que alguien me demuestre todo lo contrario. Claro. Pero ya es un tema de un debate probablemente que requiere más tiempo. Claro, ahora como bien dices, claro, el Parlamento, el Congreso de la República ha estado bastante bienvenido a menos, pero utilizando un poco lo que es la historia republicana o la historia democrática de países en avanzada a nivel de la democracia, siempre los parlamentos han tenido situaciones de desaprobación altísima, incluso en la Europa, ¿no? Entonces esto implica de que ha tenido que haber un nivel de consenso y sobre todo no precipitarse, ¿no? Sin embargo, hay quienes sostienen pues, que, claro, el Parlamento ha sido demasiado obstruccionista en exceso y eso ha sido el resultado de esta denegación fáctica. Claro, por los hechos posteriores a lo ocurrido se estaba dando la aprobación. Mira, decían sí, pero en la práctica... Fíjate, no Juan, que yo hice seguimiento sobre esta hipótesis de obstruccionismo y me he dado cuenta que este Congreso, el Congreso que fue disuelto, fue uno de los congresos que en la historia legislativa de nuestro país fue el que más potestad le dio al Ejecutivo para efecto de aprobar decretos legislativos y decretos de urgencia. Si comparas con los congresos anteriores, entonces ha sido el que más la ha dado. Entonces, ese otro obstruccionismo, ¿de dónde ha venido? A lo mejor ha habido un desacuerdo entre ellos, a lo mejor ha habido un rompimiento de acuerdo político entre quienes dirigían el legislativo y el ejecutivo. Eso es otra cosa, es algo que no se ha sincerado, algo que ahí hay una corresponsabilidad. Entonces, a lo mejor han habido traiciones mutuas. Esa es parte de la vida política que ya a mí no me
corresponde encarar, pero del punto de vista constitucional, ese exabrupto de cerrar el Congreso, bueno, a mí no me parece correcto. Ahora, hace un momento te decía, la salida que se ha dado es convocar elecciones. Ya, correcto, se han convocado elecciones, pero ¿eso te garantiza un retorno a la democracia? ¿Qué pasa si el nuevo Congreso sigue avalando lo que hace este gobierno y no juega un rol importante de contrapeso y contrafreno, que es la esencia del principio de división y equilibrio de poderes? Sí, pues. Entonces, si no hay control, no hay fiscalización, entonces, ¿cómo vas a combatir la corrupción? Porque la corrupción fundamentalmente se da desde el Ejecutivo, porque ahí se aprueba y se maneja el presupuesto de la nación, que es el presupuesto más grande y más importante del Estado. Entonces, si no hay ese tipo de control, entonces, claro, no vaya a hacer que despertemos muy tarde, como ocurrió con Fujimori, ¿se acuerdan? Terrible, sí, que la gente mayoritariamente aplaudía, no creía. Y después del caos en que tuvimos. Recién, cuando cayó el poder, ¿no? Se dio cuenta que estaba viviendo bajo un engaño. Entonces, lo más perjudicial. Ahora, con esto no quiero decir que todo es un caos en el Perú, ¿no? Felizmente yo creo que hay instituciones sólidas, no hay que desesperarnos, igual ya estamos en tránsito hacia una elección parlamentaria, ojalá que se pueda enderezar el camino y que no terminemos, digamos, consolidando un orden totalitario. Precisamente, Ricardo, pero lo preocupante de todo, y ya esto también abordó en materia constitucional, es lo más perjudicado de nuestra economía, nuestro país, porque están vendiendo nuestra marca país como un país que disuelve congresos, a diferencia de Chile, que es más contestatario frente a situaciones de corrupción, pero eso también va a impactar en el ámbito empresarial, en el mundo de los negocios, Ricardo, que bien tú también conoces muchos estos aspectos. Bueno, Ricardo, se nos acabó el tiempo. En todo caso, la pregunta, ahí había unos comentarios de nuestros amigos televidentes, sostienen de que siempre te ven muy dinámicamente en la academia, y uno de tus alumnos de la Universidad de Garcilaso tiene: ¿qué libro último estás leyendo? Es la pregunta que te hace uno de tus alumnos. A ver, ¿cuál es tu... ¿Qué libro estás leyendo, Ricardo? ¿O no hay tiempo para leer el libro? No, sí, por supuesto. Yo acabo de venir de España y en una de las librerías de Dickinson encontré un libro de un autor colombiano que precisamente hace cuestionamientos a la democracia vigente a partir de las ideas de autores muy destacados en el mundo constitucional, ¿no? Pero bueno, por estas cosas de la vida me acabo de encontrar con un peruano, el profesor Ricardo Ricardo Ceballos, que también ha escrito un libro sobre el nuevo poder, ¿no? Un nuevo poder de una democracia de enjambre. Y me da gusto, me da gusto que peruanos como él estén contribuyendo a la cultura política para efectos de más que educar, yo diría propiciar el pensamiento político. Perfecto. Porque el pensamiento político es dinámico y no se da sino en el debate. Correcto. Y es un libro, desde luego, que invita a eso. Yo tuve la ocasión de conversar unos minutos, por eso te felicito, tocayo, Ricardo, y va a haber quizás ocasión para hacer algún comentario en otro momento ya de algunos temas de tu libro. Encantado, Ricardo Velázquez, abogado constitucionalista, te agradezco muchísimo por estar en nuestro programa y coordinamos para de repente estar también con tu tocayo Ricardo Ceballos y abordar temas tan relevantes como la democracia de enjambre. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Amigas y amigos, ya se encuentra en nuestra plataforma de onda digital en Círculo Virtuoso, el ideólogo Ricardo